Bienvenida, bienvenido. Soy Alejandro Rodrigo. Hoy vamos a hablar de cómo saber cuál es el deporte que mejor se ajusta a las necesidades y características de nuestro hijo adolescente. Tienes un montón más de información en alejandrorodrigo.com, el primer libro, el segundo libro, el blog, donde vienen replicados todos estos vídeos que estamos haciendo por escrito. Tienes también mi curso online, el método Concordia, muchísimo más de información, ya lo sabes, si lo necesitas, alejandrorodrigo.com. Pero antes, suscríbete a este canal y no te pierdas nada de todo el contenido que iré compartiendo contigo sobre adolescencia. Comenzamos. Comenzamos, por lo tanto, a hablar de un problema que no es un problema circunstancialmente importante en el sentido de que no afecta gravemente en el día a día a la conducta, a la actitud de nuestros hijos, que muchas veces podemos pasar por alto en todos los problemas con los que nos enfrentamos: el colegio, el instituto, las amistades, el consumo, el respeto en casa, la buena convivencia, y muchísimas veces se nos pasa por alto esto de: vaya, nuestro hijo tiene 15 años y ya no practica ningún deporte. Te quiero preguntar, nos interesan un montón vuestros comentarios. Déjanos los comentarios en YouTube y cuéntanos si efectivamente qué deporte practica tu hijo, qué deporte practican vuestros hijos, porque será de grandísima utilidad para todas las demás familias que puedan estar viendo y escuchando este vídeo. Ya lo sabes, por redes sociales y aquí mismo, que la primera intención es la reflexión, la segunda intención es el compartir la información. Muchísimas veces otras familias tienen respuestas muy válidas para unas familias. Empezamos, por lo tanto, en esta cuestión que significa qué deporte elegir, porque no tiene nada que ver escoger un deporte que escoger otro. Por supuesto, partimos de la premisa básica de que todos los deportes nos vamos a referir a ellos sin la importancia del género o el sexo. Creo que ya estamos en el año 2024 y que no hay que hacer, no debemos, estamos obligados a no hacer diferenciaciones entre deportes femeninos y deportes masculinos. Bien es cierto que hay deportes que históricamente los hemos asociado más al mundo femenino, la natación sincronizada, la gimnasia rítmica, y hay deportes que históricamente los hemos vinculado más al género masculino: el fútbol, el boxeo. Afortunadamente, a día de hoy, 2024, inicio del año 2024, ya damos por hecho que no vamos a hablar de género en el deporte. No va a ser una de las características ni de las claves para poder diferenciar deporte para nuestros hijos o nuestras hijas. Teniendo esto en cuenta, te invito a que no simplemente propongas deportes a tus hijos, sino que vamos a hacer una guía pormenorizada con 6 claves para distinguir, 6 disyuntivas, es decir, 6 elecciones paso a paso, para poder llegar a entender cuál sería el deporte más beneficioso para nuestro hijo. Y luego, al final del todo, al final del vídeo, te cuento por qué realmente deberíamos tomar otra estrategia. alejandrorodrigo.com, tienes toda la información. Como te he dicho, por favor, métete en el blog y ahí puedes entenderlo y leerlo de manera más detallada. La primera de las disyuntivas, la primera de las claves que vamos a tener es que no es lo mismo que sea un deporte individual a que sea un deporte en equipo. Esto parece que cae por su propio peso. Si estamos buscando un deporte para nuestro hijo, piensa ahora mismo en tu hijo o en tu hija. Y piensa que hay deportes individuales como el tenis, por supuesto. Sabemos que la generalidad siempre hay excepciones, y en el tenis es verdad que se puede jugar a dobles, es verdad que se puede jugar, por ejemplo, todos conocemos estos torneos en los que de repente la Copa Davis o otros torneos distintos en los que se juega por equipos, pero la realidad es que el 99% del tiempo, por poner un porcentaje, el tenis es un deporte individual, nada que ver con el fútbol, que es un deporte forzosamente grupal. Por lo tanto, puede ser, y aquí viene la clave del aprendizaje, puede ser que estemos interesados en que nuestro hijo participe en un deporte grupal porque los beneficios que tiene ya se saben por sí mismo, socializa. Y además se tiene que ajustar a las normas de un grupo. Nada que ver con que quiera tener un deporte individual, el tenis, porque queremos a lo mejor que tenga espacios en los que sea él el que se supere a sí mismo. A lo mejor nuestro hijo es excesivamente social y por lo tanto queremos unos espacios de concentración
individual. Esto, sin ninguna duda, te invito a que no lo pases por alto y tenlo muy en cuenta. ¿Qué es lo que mejor le viene a nuestro hijo en este momento? Además, y pocas veces pensamos en esto, hay deportes que tienen contacto con el oponente y deportes que no tienen contacto con el oponente. Por ejemplo, un deporte de evidente contacto es el rugby. En el rugby es forzosamente necesario, y ahí radica su gracia, el contacto con el oponente y con el compañero. Contacto físico. Sin embargo, hay otros deportes que estarás pensando en deportes individuales, no, pero hay deportes en equipo que no hay contacto con el oponente. Por ejemplo, el voleibol. En el voleibol, que es una actividad preciosa, no existe contacto con el oponente. Hay una red por medio, como ya lo sabrás, y por lo tanto es un deporte en equipo, pero que no tiene contacto. Por lo tanto, dependiendo de las características de nuestro hijo o nuestra hija, una vez más, a lo mejor estamos interesados, porque nuestro hijo o nuestra hija es mucho más retraído, tiene muchísima más precaución y el contacto le violenta o la violenta de alguna manera, y el deporte del voleibol, por ejemplo, podría ser muy acertado. Es un deporte en equipo de una gran carga física, pero no hay contacto con el oponente. Tenlo en cuenta, piénsalo, porque si mezclamos estas dos primeras características ya podría haber muchísima luz. A continuación pasamos a un tercer nivel, que es el nivel de la planificación o de la reacción. Hay deportes, como el golf, que requieren muchísima estrategia y planificación, independientemente de que sean en grupo o sean individuales. En este caso el golf es un deporte individual, pero requiere concentración extrema en la ejecución de cada golpe. Ya estarás pensando que si tienes un hijo con problemas de atención y de concentración, quizás deportes como el golf pudieran ser muy beneficiosos. Requiere una alta capacidad de concentración durante un periodo de tiempo muy largo, 5 horas concentrado. Por supuesto que estarás pensando que el golf no tiene mucha actividad física o hay mucho tiempo que estás distendido mirando a los pajaritos. Bueno, si estás así, te invito muchísimo a que pruebes a jugar un partido de golf entero. Pero veremos el último de los ítems, que será necesario una característica. Ya lo veremos en el sexto ítem. Sin embargo, hay deportes que son de reacción pura. Por ejemplo, el ping-pong. Evidentemente, tiene que haber una planificación y una estrategia en un partido de ping-pong, pero la realidad es que es un deporte rápido, ágil, y en el que la reacción tendrá todo que ver. En un espacio de tiempo muy corto. El ping-pong requiere una gran capacidad de concentración y de reacción inmediata. Así que, si solamente cogiéramos este ítem, ya tendríamos muchísimo recorrido. No sería lo mismo apuntar a nuestro hijo al golf que apuntar a nuestro hijo al ping-pong, mucho más allá de lo que podamos pensar de cada deporte. Podría tener un gran beneficio encubierto. Estamos por el Ecuador porque es importante pasar a un cuarto ítem que se nos suele pasar por alto, y es que tiene que ver mucho con la competición aislada o la competición confrontada. Cuando ya llevamos a nuestro hijo en un nivel de recorrido histórico, de práctica de ese deporte y de especialización, puede ser que pasemos al momento de la competición. Y si esto es así, será necesario saber que hay deportes en los que se compite de manera aislada, a pesar de que sean grupales. Ahora ponemos un ejemplo. Y hay deportes que requieren la confrontación. En la competición aislada lo que ocurre es que por tu propia ejecución recibes una puntuación. Y esa puntuación es la que compite con el resto de puntuaciones. Pero la ejecución de tu deporte es individual. La natación sincronizada, la gimnasia rítmica, por ejemplo, son deportes de ejecución y de competición aislada, donde nuestro hijo, bien en grupo o bien en individual, se pondrá en contacto con un ejercicio de autosuperación. No depende de nadie más que de sí mismo o de sí misma para dar lo mejor de sí. Esto nada tiene que ver con la competición confrontada, por ejemplo el baloncesto, en el que necesito de un oponente y medirme contra ese oponente, y en ese momento en el que nos juntamos tus fuerzas, las mías, y nuestros estados con nuestras habilidades, en el momento de la verdad, en el aquí y en el ahora, uno de los dos va a ganar y el otro no. Más allá de lo que puedas pensar de la competición, es cierto que de manera regulada y de manera educativa puede producir altos beneficios, siempre enfocada desde la autosuperación y no desde la competitividad
con el otro. Tenlo muy en cuenta porque esto es fundamental. Siempre que puedas llevar a tu hijo a la autosuperación, estarás recibiendo una enseñanza titánica para el resto de su vida. Bien, nos acercamos ya al quinto ítem, que tiene que ver mucho con las condiciones meteorológicas y la localización. Pero Alejandro, ¿esto qué es? Bueno, esto quiere decir que hay deportes que necesitan de una específica condición meteorológica. Por ejemplo, el esquí. El esquí es indudable que necesitamos ciertas condiciones meteorológicas. Hay otros deportes que exigen unas localizaciones específicas, porque no pueden ser practicadas en otras localizaciones. El montañismo, la escalada, deportes de riesgo o, volviendo al golf, requieren escenarios muy concretos. Ten en cuenta esto porque nada tendrá que ver que queramos que nuestro hijo esté focalizado, esté centrado y de hecho esté contenido en un espacio contenedor concreto, como puede ser un gimnasio o como puede ser la pista de el gimnasio o el polideportivo donde practique baloncesto o ping-pong, por ejemplo, volviendo a ello. Si nuestro hijo tiene mucha relación social, está mucho tiempo fuera, quizás querramos, la estrategia será poderle aportar un contexto contenedor en el que se pueda centrar. Sin embargo, hay veces que, por el contrario, nuestro hijo está siempre metido en casa, dentro de su habitación, no sale, está jugando a los videojuegos. Como hemos dicho, por cierto, mírate los otros vídeos porque están muy interesantes aquí en este canal de YouTube. De mi hijo es adicto a los videojuegos, míralo porque está muy interesante si no lo vistes ya. Estos contextos requieren deportes que puedan ser al aire libre y además que cambien de localizaciones, porque le va a generar muchísima riqueza y aprovechamiento a largo plazo. Por último, y volviendo a aquel de los ítems que te decía y que te proponían que dieras un paseo y un buen partido de golf, es que hay deportes que requieren de un tiempo de especialización largo y de aprendizaje concreto. Hay deportes que son muy fáciles de practicar. El fútbol solamente requiere una pelota y con un poco de práctica fuera al menos puedes defenderte y tirar unos tiros con tus amigos a la portería. Evidentemente serás mejor o serás peor, pero con muy poco tiempo de inversión podrás jugar al fútbol. Hay deportes que ya requieren un nivel un poco mayor de especialización, como puede ser, por ejemplo, el baloncesto, que requiere una técnica de psicomotricidad muy distinta, a la vez que de agilidad y de concentración y de planificación de la estrategia al aro, o el rugby, que necesita unas complicaciones en lo que tiene que ver con las reglas. Pero hay deportes de extrema dificultad. El propio esquí es muy difícil de practicar. La propia escalada es difícil. El golf necesita un tiempo de aprendizaje largo. ¿Esto qué tiene que ver, Alejandro? Pues tiene que ver en que si nuestro hijo lo que queremos es que desarrolle habilidades de concentración y de paciencia y de obtener los beneficios a largo plazo, hay deportes indicados para ello, porque va a necesitar la constancia. Sin embargo, si somos conscientes de que nuestro hijo lleva muchísimos deportes fracasados, muchísimas actividades en las que no es capaz y siempre abandona, a lo mejor sería necesario poder buscar un deporte de fácil aprendizaje para que ya esté en escenarios de experiencias de éxito. Dichos los 6 ítems importantes, quiero compartir contigo que mi orientación siempre es la misma. ¿Qué deporte es, Alejandro? Mi orientación siempre, independientemente de cada uno de los chicos con los que trabajo, es buscar 2 deportes. Un deporte A y un deporte B que estén confrontados. Es decir, que las características de uno no las tenga el otro, de manera genérica. Un deporte individual de concentración y de quizás difícil ejecución, y un deporte social, de competición, de confrontación o de contacto, y además de teóricamente fácil disfrute. Porque, como sabrás, tendrá los 2 escenarios bien cubiertos. La verdad es que tienes una tarea bastante difícil y bastante importante, pero no me quiero despedir de ti sin contarte un secreto ahora que nadie nos escucha, y es que todo esto, es muy fácil decirlo, pero luego es ciertamente complicado que nuestro hijo adquiera la constancia y el compromiso. Pero como bien dije en mi primer libro, 300 veces de intentarlo y 300 noes, a la 301 en el que viene el éxito y que vemos que nuestro hijo está disfrutando, socializando y superándose, entonces
las 300 anteriores habrán valido la pena. Espero que te haya resultado de interés, que por lo menos te haya hecho reflexionar que es de lo que se tratan estos vídeos. Por favor, compártelo con alguna familia que creas que le puede ser de utilidad porque esté ahora mismo buscando deporte para su hijo. Suscríbete al canal para no perderte ningún tipo de contenido y visítame, cuéntame todo lo que tú quieras aquí en comentarios. Cuestiones que ayudaron a que tu hijo o que tu hija practicara deporte, que le puedan ayudar a otras familias, siempre son bienvenidos. Te leo en alejandrorodrigo.com. Mientras tanto, te espero aquí.